Pasamos de un Andrés a otro Andrés. Porque no vamos a repetir lo que dijo Jorge. Pero definitivamente es importante conocer todo ese proceso de investigación que se está haciendo y que está saliendo a la luz con respecto al campo Sacha. Y nuestro querido compañero de este canal, colega, Andrés Durán nos va a hacer un adelanto de lo que será pues esa información que tú vienes analizando y que vienes investigando no de ahora, y que poco a poco ha ido saliendo a la luz, y poco a poco pues ha sido un poco quitándonos la venda de los ojos a todos los ecuatorianos sobre lo que se está haciendo. Querido Andrés, bienvenido. Como siempre en Ecuador, ¿no? Buscan un feriado, buscan algo para distraer a la gente y hacer de las suyas, como siempre lo decimos y lo dices también tú en tu programa. Bienvenido. Audio. ¿No te escuchas? Perdón. A ver, mi querida Camila, mi querida Moni, mi querido Jaimito, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Acá en la capital con bastante frío, bastante pacheco, como decimos, pero preocupados. Creo que es momento de entrar en calor con la situación que está viviendo el país. Comentarles que el día de hoy vamos a hacer una presentación que realmente es perturbadora por una simple razón. Porque la hipótesis que estamos manejando y que se ha manejado es que la empresa Petronovoa estaría involucrada en el presunto delito de lavado de activos. Y lo digo por una simple razón. Las operaciones de garantías bancarias que solicitó el Banco de Guayaquil y los contratos públicos que firmó con el municipio de El Triunfo no han sido registrados, el uno ni en el CERCOP, es decir, en el sistema de compras públicas del país, y el otro en la Superintendencia de Bancos, lo cual puede evidenciar una vulneración de una serie de requisitos que son indispensables para poder acceder, por un lado, a la garantía bancaria, que básicamente la facilita una institución financiera, un banco en este caso, y por el otro lado a un contrato público que tiene que atravesar, como todos sabemos o como la gran mayoría de ecuatorianos saben, tiene que atravesar por un proceso de compra pública, donde hay una puja, donde hay un comité, donde se crea un equipo técnico, donde se evalúan las ofertas, donde pueden existir diferentes modalidades contractuales como una subasta inversa, por ejemplo, que es lo que más se utiliza. Así que el programa del día de hoy va a estar ligado, concatenado, articulado a una serie de entregas que va a demostrar a medida que avancemos en el tiempo, no solo irregularidades, no solo inconsistencias, sino lo que yo ya estoy sosteniendo en este preciso momento. Novoa maneja un grupo de delincuencia organizada. El presidente de la República es un integrante, es uno de los cabecillas de un grupo de delincuencia organizada, y de esto no hay duda. Miren lo que está sucediendo con Sacha, miren lo que ha sucedido con Petronovoa, miren lo que ha sucedido con las empresas en las que está involucrada, e incluso la persona que ha sido procesada por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, presidenta de ADN, su propia esposa, los vínculos familiares de su esposa con bandas delictivas, en este caso la mafia italiana. Es decir, no son más casualidades, sino que son causalidades y parte de una política pública que ha implementado este gobierno de terror. Llegaron a no perder el tiempo, parece, Andrés, en todo lo que se ha podido ver, y en realidad cada una de las cosas que tú has explicado en el programa evidencian aquello. Ahora, con respecto a la situación particular de Petronovoa, que parecía el último escándalo vigente hasta que vino otro a reemplazarlo, ya se discutía mucho sobre la producción, ya se discutía mucho sobre el nivel de venta, sobre la anulación de facturas, pero ahora lo que tú indicas es esta persona, Santiago Novoa, en conjunto con este amigo que es el representante legal y apoderado de Petronovoa, de repente aparece licitando con el Estado, y esto evidentemente acarrearía una responsabilidad ya mayor, no solamente al presidente por tráfico de influencias, sino también a él, porque no puede contratar un familiar del presidente en funciones con en este caso, una institución del Estado. ¿Cómo llegó esa información y qué nomás hay detrás de ese proceso? O sea, ¿quién es el alcalde? ¿Cuál es el monto? ¿Por cuál era el concepto? ¿Está vigente aún el contrato? ¿No? Bien,
Gracias por las preguntas, mi querida Moni. A ver, vamos por partes. Quisiera explicar rápidamente por qué yo sostengo que podría existir un presunto delito de lavado de activos, por una simple razón. Para que tú accedas a una garantía bancaria y para que la gente nos entienda, es como una especie de crédito que te da un banco y tú necesitas una especie de encaje que lo dejas en el banco para que amortice, digamos, la totalidad del crédito, ¿correcto? En ese sentido, la garantía bancaria se desconoce por qué monto fue realmente. Pero en uno de los requisitos que establece Petroecuador para poder acceder a tener los permisos de comercialización o distribución de combustibles, es que tú en tus balances financieros tengas cifras superiores a los 10 dígitos, es decir, más de 10 millones de dólares. Entonces, podemos sospechar que el monto de la garantía bancaria que solicitó Petronovoa SAS es superior a los 10 millones de dólares, y ese 1.200.000 y pico que se registra en un informe de la compañía, digamos, sería la especie de encaje, si se quiere, como para poner una analogía a un símil. Este tema es fundamental, ¿por qué razón? Porque para que tú accedas a esa garantía tienes que atravesar por una serie de requisitos que son estructurales y forman parte de el trabajo que tiene que hacer la Superintendencia de Bancos, del trabajo que tiene que hacer la Unidad de Análisis Financiero, del trabajo que tiene que hacer el Servicio de Rentas Internas y del trabajo que tiene que hacer una mesa de coordinación donde dice, ¿sabe qué? En este caso Santiago David Novoa Sin no tiene ningún tipo de deuda, no tiene deudas en el extranjero, no tiene deudas en Nueva York, no tiene deudas en España, tampoco tiene deudas o es moroso acá en el Ecuador, entonces podemos entregarle más de 10 millones de dólares si fuese el caso. En este caso puntual, no existe nada de eso, no se cumplió ninguno de estos requisitos y se le entregó esa cantidad de dinero que estamos presumiendo por el simple requisito que establece Petroecuador. No se le entrega, perdón, se le entrega más de esta cantidad, pero no existe el debido proceso, el respaldo del monto que tiene que estar salvaguardado en la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Porque el día de mañana ese dinero tiene que devolverse. Es una garantía simplemente para el arranque del negocio. Entonces, primera cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde está la Superintendencia de Bancos? Cuyo superintendente es de apellido Von Buchwald, un apellido bastante rebuscado. No sé si sea familiar del actual ministro de Salud. Pero adicionalmente a eso, ¿dónde está el Servicio de Rentas Internas? Porque paralelo a esta situación, el exgerente de la compañía, el señor Llarena, le solicita al Servicio de Rentas Internas, oiga, saben, no sean malitos, deme anulando 6.800 facturas, sin que nuevamente el Servicio de Rentas Internas reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Primera gran cosa que es fundamental e importante. A la par, sucede un hecho absolutamente irregular. No solo es la solicitud de las 6.800 facturas de parte de Petronovoa SAS, la compañía del ñañito del Presi, sino que adicionalmente esta empresa tuvo un contrato por más de 68.900 galones que solicita el municipio ciudadano del Triunfo, ¿sí?, a la empresa privada Petronovoa SAS. Se desconoce cuál es la modalidad contractual. ¿Por qué razón? Porque esto no figura en el sistema de compras públicas. Pero ¿qué es lo que hizo este servidor? Acreditar de si es real, fidedigno, el documento firmado electrónicamente, y en efecto, el documento es real, es fidedigno. No consta en los segmentos de transparencia del municipio del Triunfo, es decir, no ha sido publicado en apego a lo que manda la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No aparece en el sistema del CERCOP. Es más, el CERCOP dice, la empresa Petronovoa SAS no ha tenido contratos públicos con el Estado. Es un monto superior a los 107.000 dólares, ¿sí? Y lo más, digamos, escandaloso es que no existió ningún tipo de modalidad contractual. Por lo general, y haciendo nuevamente una comparación, la modalidad contractual para la adquisición de combustible, cualquiera que sea, Ecopaís, Diesel, Extra o cualquiera que sea, es a través de subasta inversa. Y se lo puede comparar fácilmente en el sistema de compras públicas. No existe tal. No existe tal. Simplemente la firma de la alcaldesa del municipio del Triunfo y la firma del exgerente de Petronovoa, el señor Llarena.
Y adicionalmente, como para ponerle la cereza al pastel, entre la garantía, que ustedes saben que para hacer un contrato, una compra pública o un proceso de compra pública, se requiere una garantía y siempre hay un asegurador o aseguradora. En este caso, la aseguradora que figura en el contrato es la aseguradora que le pertenece a la tía del presidente, la misma que está involucrada en el escándalo de Sacha. Me refiero a la compañía Cóndor Sociedad Anónima, en la que figura Isabel Noboa Pontón como una de las máximas accionistas de la compañía Cóndor Sociedad Anónima. Entonces, este escandaloso caso demuestra una serie de irregularidades que van a ser presentadas el día de hoy a las 18 horas. No se lo pueden perder. Cuando hablas, Andrés, de Seguros Cóndor, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Seguros Cóndor en el contrato o la concesión del contrato con Sacha? No, en este caso no me refiero al contrato con Sacha, sino me refiero al contrato con el municipio del Triunfo. Oh, ya, correcto. Está bien. Bien. Y eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿por qué está la aseguradora de la tía del presidente de la República representando en este contrato también? Están en todo. Digo, ese es el tema. O sea, por eso yo sostengo lo que estoy aseverando. O sea, es un GDO. Daniel Noboa no maneja la presidencia de la República. Daniel Noboa maneja un GDO, un grupo de delincuencia organizada que se ha enquistado en el Estado. Un grupo de delincuencia organizada que tiene elementos procesados o investigados por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, perica, cocaína. Un GDO que tiene a la tía representando en un proceso como garantía, ¿sí?, como aseguradora con el municipio del Triunfo. Un GDO que tiene al hermano del mandatario, del cabecilla del GDO, que tiene contratos con el Estado y a su vez pide la anulación de 6.800 facturas. Un GDO que tiene una empresa que se dedica a la distribución de combustible, pero que en la práctica aparecieron más de cerca de 4 millones de galones de combustible que nadie sabe de dónde salió. Cuando en este país es de conocimiento público, yo puse la denuncia ante la Fiscalía, que en el Ecuador se están robando el combustible a través de los pinchazos al poliducto, donde están metidos milicos, chapas, funcionarios de Petroecuador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué más pruebas quieren? Lo que pasó en el sector eléctrico, el que nosotros también hemos hecho un intensivo seguimiento. Progen, ATM, Car Power Ship International. Casolón. El caso Loncito. O sea, realmente lo que está viviendo el país no es el mandato de un presidente cuya perspectiva, digamos, es la intentona privatizadora y neoliberal. No, no. La representante de ADN también, ¿no? Por supuesto, el caso de ADN, de la señora Moreno, que fue representante, gerente general de Vinacin. Entonces, yo no creo que este sea, digamos, Daniel Noboa exprese una intentona privatizadora neoliberal. Yo creo que el Ecuador es un caso sui generis, donde se combina los intentos neoliberales con la violencia y la delincuencia, la inseguridad y, por supuesto, toda esta capacidad predatoria, esta sed de quedarse con absolutamente de todo, esta necropolítica, ¿sí?, esta sociopatía, que es lo que está ratificando que quiere hacer Daniel Noboa con el Estado ecuatoriano, lo del campo Sacha, y una serie de irregularidades alrededor de la concesión de mineras, de la concesión de los procesos públicos de selección, de los contratos eléctricos, de todo lo que está desfalcando en el país. Por donde tú vayas y levantes, hay pus, y eso lo ha generado este gobierno. En muchos casos, a través de una sola receta que la venimos denunciando hace mucho tiempo atrás, la crisis autoinducida. ¿Para qué? Para después aparecer ellos con la solución y repartirse el Estado entre piratas. Yo creo que eso es lo que tenemos que denunciar en este momento. Y por eso hoy a las 18 horas vamos a tener un programa sin desperdicio. Andrés, y llama la atención que los grandes medios de comunicación hagan un mutis de todo lo que está pasando en este momento en el Ecuador, ¿no? Vemos a los canales incautados incluso que se presten para hacer campañas
de descalificación a la candidata, en este caso, de la RC, a Luisa González. Bueno, ver a un tipo como el señor Rafael Cuesta, que ahora es el profeta del periodismo ecuatoriano. Históricamente siempre ha existido un vínculo muy cercano entre los oligopolios, los monopolios de Los medios. de este país con los medios de comunicación. Siempre ha existido una relación muy estrecha. El problema es que también forman parte de esta argolla y parte del reparto que tiene este país. Y a mí me preocupa la inacción de la Fiscalía General del Estado, como en este caso no se ha pronunciado absolutamente nada. En otros procesos ya existirían allanamientos, ya existirían solicitudes para evitar la salida del país, prisiones preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso puntual del campo Sacha, en el caso puntual de Petro Noboa, duerme el sueño de los justos. Entonces yo creo que esto es realmente indignante. No tenemos nosotros instituciones y no tenemos un Estado de Derecho. ¿Dónde están las instituciones del Estado de Derecho que intervienen o que intervengan directamente en este caso y en tantos casos que existen alrededor del presidente de la República y de su círculo más cercano? Mira, la Posta ha presentado otro documento adicional la semana anterior. Era una cosa que nosotros veníamos denunciando hace 6 meses. Ojo con lo que representa esta compañía ENT. Ojo con lo que representa esta compañía, que ya fue contratista, declarado contratista fallido del Estado ecuatoriano por los contratos o por el contrato con la Policía Nacional en la gestión de Fausto Salinas. Ojo con lo que representa. Está estrechamente ligada esta compañía a el financiamiento de huestes, sí, de temerarios que pululan por la región y por el continente y que incluso han querido orquestar golpes de Estado contra gobiernos que no comulgan con sus ideologías o política. Ojo con esto. En Estados Unidos se abrió una investigación por este caso, investigando al propietario de esta compañía y a un mercenario que recibió armamento de esta compañía. Y acá en el Ecuador nada, nada. O sea, y acá en el Ecuador, es más, se termina contratando a esta empresa, ¿sí?, que el informe de estos coroneles demuestra que no tienen el blindaje, no cumple con los cánones técnicos, pero se termina contratando a esta empresa a pesar que ha sido declarado contratista fallido del Estado, contratista incumplido. Entonces, yo sí me pregunto, ¿qué más evidencia queremos en el Ecuador para reaccionar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Si optamos por esta posibilidad que representa el GDO ADN, realmente el Ecuador va a desaparecer. O sea, ¿qué nos va a quedar a los millones y al resto de ecuatorianos? O sea, yo creo que esto es inverosímil. Lo que está viviendo la patria entera tiene que movilizarnos a la mayoría de ecuatorianos que queremos salvaguardar el poco patrimonio que le queda a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a nosotros mismos. Yo creo que es un llamado de atención. Y miren, insisto en esta idea porque me parece a mí central. Nosotros vamos a hacer una presentación sistemática del caso Petro Noboa, porque hemos hecho hallazgos que realmente son escandalosos. Y hay algo que no se pone sobre la mesa de discusión. Pregúntense lo que decía Granja y que no ha profundizado el periodismo en este país. ¿Por qué esos recorridos de más de 278 kilómetros, desde Montecristi hasta el Triunfo? ¿Qué hay en Montecristi? ¿Qué está sucediendo en Montecristi? Analicémoslo también desde una perspectiva de cuáles son las dinámicas de la inseguridad y la realidad que está atravesando este país. ¿Será que podemos hablar incluso del caso de los petaqueros, similar a lo que sucede en España? Es decir, las narcogasolineras que abastecen de combustible a las lanchas rápidas que a la final terminan traficando y contaminando en alta mar. Los contenedores. ¿O qué? Además de eso, son esquemas de lavado de activos muy finitos. Eso es lo que vamos a presentar en los próximos días, así que les solicito que estén muy atentos. Jugársela no significa que solo un periodista publique, 1, 2 o 3 medios de comunicación publiquen revelaciones al respecto de el oficio.
el oficio público, la ejecución, el arte de generar política pública en este país, sino que todos nos terminemos involucrando, porque el Ecuador es de todos, no de un grupo minúsculo, no de unas cuantas familias. Creo que la situación que está viviendo el Ecuador es una disyuntiva muy clara. O recuperamos y revivimos este país, o realmente vamos a ser testigos de cómo el Ecuador desaparecerá del mapa. Andrés, en base a las investigaciones que tú nos vienes dando, ¿podríamos nosotros decir que la familia Noboa está captando todos los sectores estratégicos del país? Pero por supuesto, o sea, no hay la menor duda. Y lo más triste y lamentable es que incluso tenemos que abrir más los ojos, porque la cooptación de las instituciones o de los funcionarios o de grupos pequeños en términos políticos, de alcaldes, de municipios, de prefecturas, no se da solo porque él maneja el poder ejecutivo, se da en una dinámica de negociación. ¿Sí? O sea, él hace una negociación directa. Pero por supuesto que sí, mira, esta es la Alcaldía Ciudadana El Triunfo. ¿Con cuántas otras personas no estará negociando? No estará transando. ¿Y cuántas otras personas no cederán a esos encantos, a esos ofrecimientos? Entonces, si hay algo que destacar es que maquiavélicamente Roy Gilchrist no es ningún Gil. ¿Sí? Está operando de una manera para anudar las negociaciones, para facilitar que debajo de la mesa se generen acuerdos que le permitan a él sostener este engranaje que está construyendo para generar actos delictivos como los estamos viendo. ¿Sí? Porque quizá contratar con la Policía Nacional era muy evidente. Abastecer de combustible a la Policía Nacional, al Ejército, era muy evidente. Y apuntó a un municipio pequeño y chiquito, ¿sí? Cuyo presupuesto es básicamente ínfimo, y me dirán, es que no son solo 107,000 dólares. Sí, viejo, pero comparemos el presupuesto de este municipio con la compra pública, y si realmente requieren toda esta cantidad de combustible o no. ¿Se entiende? Hay una serie de irregularidades que son muy finitas, y lo que quiere hoy Noboa es construir esas mayorías, construir esos acuerdos y esos consensos, no a base de actos lícitos, de acuerdos diáfanos, transparentes, puestos sobre la mesa, de una agenda programática de país. Lo hace por debajo. Lo hace por debajo, con chanchullos, con acuerdos chuecos, con seducciones que están por fuera de la norma. Ok, Andrés, perdón que te interrumpa, dime algo. ¿Cuál es la agenda de Daniel Noboa en estos momentos de cara a las elecciones que no sabe si va a ganar? O sea, no podemos asegurar la victoria para ninguno de los dos candidatos, el Ecuador está muy polarizado, pero se empiezan a dar una serie de circunstancias, una serie de procesos que nos hace pensar, bueno, a ver, ¿cuál es tu agenda en estos momentos cuando no sabes si vas a tener una victoria en las urnas o no? ¿Cuál crees tú que sea la agenda de él en estos momentos? Mira, insisto en esto, mi querida Carlita. El Ecuador es un caso sui generis. Es la combinación de una política neoliberal, predatoria, que quiere acabar con el Estado ecuatoriano, o por lo menos poner al Estado en función de los servicios y los intereses particulares que expresa este sector y este grupo, por un lado. Y al mismo tiempo esos grupos se conectan directa y estrechamente con la delincuencia organizada en este país, en todas sus facetas. Tráfico ilegal de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de combustible, contrabando. Miren lo que denuncié en el caso de las aduanas. Piensan que es casualidad de que el man haya desaduanizado todos los productos y mercancías para fortalecer con 4 millones de dólares en productos en medio de la campaña electoral. Y adicionalmente a eso lo que está pasando con el tema de los contratos emergentes en el sector eléctrico. Es decir, está creando toda una estructura finita donde también existiría lavado de activos, una estructura finita que le permita no solo incrementar el patrimonio que tiene él como familia, sino crear un círculo vicioso de impunidad, de injusticia. Y yo creo
Pero ese es el principal proyecto de país que tiene Daniel Noboa. Y lo ha demostrado. Esto no es yo opino, yo creo, a mí me parece, yo supongo. No, en función de todo lo que hemos presentado de manera sistemática. En función de todas las pruebas. No estamos teorizando en función de una filosofía abstracta. Estamos teorizando en función de la evidencia empírica, dirían los cientistas. Y yo creo que esto es fundamental tenerlo claro. Y ahí te hago una pregunta, ahí justamente te hago una pregunta. La persecución a Aquiles Álvarez, que has investigado muy bien el caso Petronovoa, ¿viene por simplemente rivalidad política o porque tiende a ser una competencia para, digamos, ese esquema que él está manejando en estos momentos? Yo creo que es una combinación de ambas. Mira lo que dijo Durán Barba hace unos días atrás en una entrevista que le hacían. Un colega español le decía, bueno, ¿cuáles son las particularidades de este nuevo giro a la derecha que existe en América Latina? Y él decía, bueno, todos estos nuevos líderes que odian al Estado, que quieren desaparecer al Estado o que por lo menos quieren utilizar al Estado para plantar sus intereses, tienen unos rasgos particulares en cuanto a su comportamiento psicosocial. Y es que tiene, por ejemplo, el uno Asperger, el otro autismo, el otro una condición no sé qué, no sé cuánto, y empieza a describir, ¿no? Las condiciones o los comportamientos de los líderes en el poder. Y a mí me llamaba la atención cuando habla del caso Noboa y dice, este tipo tiene otro comportamiento psicológico. Y yo diría que hasta patológico, porque lo que quiere es desaparecer básicamente al adversario a través de la fuerza. No es a través de la legitimidad que él tiene por su propio capital político porque resguarda la verdad. No, a través de la fuerza. Y todos los falsos positivos que hemos tenido. Mira, les voy a hacer un adelanto de una de las entregas que vamos a tener. En mis manos yo ya tengo un documento muy sensible. Y de hecho mi fuente me decía, si tú publicas este documento, pueda que el día de mañana te allane sobre lo que fue el asalto a la Embajada de México, acá en el Ecuador. ¿Y quién dio realmente la orden? ¿Y qué general está involucrado en este caso? ¿Y cómo se dio el procedimiento? Y a mí esto me demostró una sola cosa, desde el análisis psicosocial, si se quiere, que realmente el tipo es un sociópata. Está loco, sediento del poder. Vulnera a su ex esposa, vulnera a su ex ministra, vulnera una embajada extranjera, vulnera los procesos de compras públicas, entrega un campo petrolero a su tía prácticamente, o a su emporio, o lo que ya dijo Arauz, Alan Franco Holding, y como es las compañías de su esposa, los vínculos de su círculo más cercano con actividades ilícitas. O sea, ¿qué más pruebas queremos al respecto? Nos gobierna un grupo de delincuencia organizada y creo que eso tiene que estar absolutamente claro para los ecuatorianos. Yo creo que no nos podemos perder esa exposición que nos vas a hacer más tarde, mi querido Andrés, y qué bueno ponerlo claro, ¿no? Porque muchas narrativas se crean justo en estos momentos donde vamos a dar en pocas semanas inicio a una campaña, a una segunda vuelta electoral y estar claros que 4 años más y nos quedamos sin país. Totalmente, o sea, 4 años más el Ecuador va a desaparecer del mapa. Y yo creo que incluso si Luisa llega a ganar la presidencia de la República, va a ser muy difícil para ella reconstruir el Ecuador. Es una situación muy calamitosa. Y por una simple razón, o sea, fíjate tú que un tema tan sensible de dineros sucios, de dineros ilícitos, no sean reportados por una unidad que es técnica, o sea, es meramente técnica. Incluso este Gaznápiro quiso darle una capacidad coactiva a la UAFE para que cobre por ahí unos cuantos impuestos o pueda sancionar capacidad coactiva a una institución que es técnica, que cumple parámetros internacionales con el GAFILAD y el GAFI y el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, yo digo, chuta, muchos dicen que fue un accidente de la democracia, ¿no? No tuvo que haber sido presidente de la República, pero es muy peligroso. El tipo es muy peligroso en el manejo de lo público. Y su mente, su psiquis, la forma en la que operan políticamente,
demuestra que lo que quiere es construir una red de delincuencia organizada. ¿Cómo explicas que este contrato no esté en el PAC, en el Plan Anual de Contratación de la Alcaldía del Triunfo? ¿Cómo explicas que no exista un reporte dentro del CERCOV? ¿Cómo explicas que el propio CERCOV el día de ayer por la noche haya caído completamente su página? ¿Cómo explicas que la página del Ministerio de Defensa haya colapsado completamente cuando se denunció lo de la empresa gringa que ganó el contrato con 3 acciones de protección truchas entregadas en la unidad judicial de San Borondón, donde también me denunciaron a mí, a pesar de que yo vivo en Quito? ¿Cómo explicas tantas irregularidades? O sea, El que está en contra del gobierno lo persiguen. ¿cómo? El que está en contra del gobierno lo persiguen ahora. Totalmente, o sea, yo creo que esto es muy claro y las personas que tratamos de hacer frente a esta situación tenemos algún tipo de represalia tarde o temprano. Mira lo que está pasando y sucediendo con el alcalde Aquiles Álvarez. Yo creo que es de los pocos que realmente ha levantado la voz y se ha fajado duro, diciéndole las cosas en la cara al presidente de la República, y está próximo a que exista una formulación de cargos en el caso mal ahorita en la llamado audiencia. Triple A. La Ya audiencia. está en este momento en la audiencia. Y eso precisamente, Andrés, es lamentable que en un país en que se jacta de tener instituciones de control como Fiscalía, como Contraloría, como la misma unidad técnica de la UAF, el Servicio de Rentas Internas, tengan que ser periodistas independientes los que pongan el pecho ante las balas, los que enfrenten las adversidades, que equivale a hablar con la verdad. Entonces, te pones a pensar, dicen por ahí, si el río suena es porque piedras trae. Tienes todas las semanas un nuevo caso de corrupción develado, con nombres, con cifras, con datos, con papeles, y a la par tienes instituciones de control en completo y absoluto silencio, mirando hacia otro lado. La verdad es que uno se llega a preguntar, y lo hacemos todos, ¿de qué sirve que uno hable si finalmente se va al tacho de la historia? Y es como que un escándalo borra otro. Estamos hablando de Petronovoa, estamos hablando de Sacha, estamos hablando ahora del contrato con el Triunfo, pero nos olvidamos de Progen, nos olvidamos de la barcaza Car Power, nos olvidamos de Colón. O sea, Un montón de cosas, ¿no? Un cúmulo de situaciones. Y en un año nada más. ¿Eh? Exacto, o sea, y no ha tenido tiempo para hacer nada, pobrecito. Imagínate 4 años más. Y te ríes cuando dices que tienes una constitución garantista, ¿no? Y ahora, Garantista de derechos constitucionales. ¿Qué derechos si se han vulnerado todos los derechos en este país? Carla y Mónica, Andrés, veía ayer en la televisión el pronunciamiento del gobierno sobre el caso Purga, diciendo que nunca más la justicia tendrá que ver con lo político. Nunca más impunidad. Nunca más impunidad. Y resulta que ahora están haciendo lo mismo y no pasa nada. Y además que el anuncio es una mentira, porque ellos ciñen al caso como un caso de narcopolítica, cuando la jueza ponente de la Corte Nacional dejó claramente establecido que los únicos eventos por los cuales se declara la responsabilidad de los integrantes del caso Purga, y no de todos por si acaso, es por el caso del Banco del Pacífico, que todos sabemos cuáles son las connotaciones del Banco del Pacífico, y luego por una situación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, diciendo enfáticamente que ninguno de los integrantes de una de las personas procesadas del caso Purga tienen siquiera relación con Fito, ni con ninguna de las personas que la Fiscalía montó como una teoría para sustentar estos casos de la narcopolítica que se llenan la boca, de la boca para afuera, porque por dentro todos podemos intuir qué es lo que está pasando. Y luego decirnos que plaga, Y purga que y todos somos metástasis son plan Fénix, ¿no? Eso no nos olvidemos. Porque para ellos eso era Ese plan es el Fénix. logro de ellos, Sí, sí. ese es el logro de ellos. Oye, y hablando un poco del tema de metástasis, me hicieron recordar algo que publicamos hace un par de días atrás, donde también nuevamente demostramos una serie de irregularidades. Fíjate tú que el plan Metástasis se vendió como el caso Metástasis se vendió como el gran caso investigado por la Fiscalía General del Estado, donde se hicieron allanamientos y estaban procesadas cerca de 38 personas, y la narcopolítica, y políticos, y jueces, y fiscales, y no sé qué. A la final, a los que terminan teniendo una relación directa con Leandro Norero,
que crearon los patios de autos allá en Guayaquil, donde se lavaba supuestamente la plata, los cheques que hicieron los cambios de Leandro Norero a nombre de este capitán Ruiz y del hermano y no sé qué, fueron sobreseídos. No se les vinculó al caso. Y de hecho, uno de ellos sigue operando, ya constituyó otra nueva compañía, otra nueva empresa, y sigue siendo oficial de la Policía Nacional. No hubo ni siquiera una sanción administrativa, ni siquiera hubo la necesidad de que Asuntos Internos de la Policía Nacional inicie una investigación. No hubo ni siquiera una sanción administrativa de la Policía Nacional. Y lo más chistoso y simpático es que analizando los indicadores financieros de esta compañía, se encuentra que este supuesto patio de autos le prestaba dinero al otro Ruiz que también está procesado en el caso Metástasis y le debía como $250,000, una cosa así, si la memoria no me falla. $250,000, un capitán de la Policía Nacional. ¿De dónde saca esa cantidad de dinero? 250,000. Harto Kuski. Yo digo, harto Kuski, harto money. Uyapa. Es lo que nosotros no entendemos. Mente de tiburón. Oye, Andrés, sin embargo, volviendo al caso Purga, Mayra Salazar ya está por salir, ¿no? Mayra Salazar, creo que en estos días sale. El 15 de marzo. Y ojo, para que también, creo que Andrés también está al tanto de esto, una de las cosas que reflexiona la jueza de la Corte Nacional cuando empieza el análisis del caso es que no entiende por qué razón Mayra Salazar no es parte de este caso, porque no fue procesada, porque pese a todas las evidencias de su participación en lo que ellos consideran una cúpula criminal, la Fiscalía la ha beneficiado y la ha premiado con una pena reducida cuando esa declaración testimonial que ella hizo de forma anticipada, lo que revela es que su comportamiento tiene participación en directo, varias y directo de ser ella, y así siempre lo hemos sostenido. Pero a ver, el caso es un caso lamentable en la práctica y ojalá lo hubiéramos podido ver en su totalidad, pero la deficiencia investigativa de la Fiscalía es para llorar en realidad. Yo quisiera que realmente en el análisis, por ejemplo, y por eso digo, hacen falta muchísimos más fiscales que tengan la persistencia, la perseverancia, la coherencia y la sensatez de Andrés Durán. Debería Andrés irle a dar clases a unos cuantos fiscales para ir a hurgar donde tienen que ir a hurgar, para ir a investigar donde tienen que ir a investigar y no casarse con nadie. Y al director de la UAFE también. Por supuesto, también. Entonces imagínate un ciudadano que tenga que dar la cara cuando todos los demás están en silencio. ¿Dónde están? Todos son cómplices, todos son súbditos de Diana Salazar y por eso están callados. Todos tienen rabo de paz y por eso están callados. Por eso son incapaces de abrir una investigación previa y de ordenar los actos que se tienen que ordenar para evitar, cesar y frenar el desfalco del Estado. ¿O vamos a tener que seguir siendo Andrés Durán, los medios no tradicionales, los que tengan que poner en evidencia estas cosas? ¿Hasta cuándo? Bueno, Andrés, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado para conversar en esta mañana y un adelanto de alguna manera de lo que será el programa hoy a las 18 horas. Gracias, mi querida Carlita, mi querida Moni, querido Jaime. Finalmente decirles, o sea, quieres enterarte de todos los detalles de presuntos, mejor dicho, de un concurso de delitos. Hoy, 18 horas, por la señal de Ecuador en directo, vas a comprender lo que significó este contrato público con el municipio del Triunfo, vas a comprender cómo se lo hizo a través o al margen de la ley, sin ningún tipo de modalidad contractual. Vas a comprender también cuál es el rol de este ex gerente, el señor Llerena, y vas a comprender que si no reflexionamos, no meditamos, no le echamos cabeza, no le metemos tuspa a este asunto, al Ecuador lo van a desaparecer. Así que no te lo pierdas hoy 18 horas por la señal de Ecuador en directo, sin desperdicio. Gracias a Andrés Durán, nuestro compañero, el chochólogo, conocido como el chochólogo. No se pierda hoy a las 18 horas el programa de investigación que lo dirige Andrés Durán.